Buenos días, bienvenidos a ¿Quién quiere ser millonario? Vamos a aprender. ¿Cuáles son las principales características del impuesto de industria y comercio? A. Es un impuesto departamental. B. Sujeto activo, pasivo, hecho generador y base gravable. C. Es cobrado solo al régimen simplificado. D. Todas las anteriores son correctas. Responde ahora. Para hablar de las características del impuesto de industria y comercio, podemos decir que como en los demás impuestos, existe características especiales que son como el sujeto pasivo, el sujeto activo, la base gravable y el hecho generador pues, del impuesto. Podemos decir que para el impuesto de industria y comercio la aplicación se da de la siguiente manera. El sujeto pasivo serían todas las personas naturales o jurídicas que pagarían este impuesto. El sujeto activo sería el municipio o el estado que en este caso cobraría este impuesto. El hecho generador serían actividades comerciales o industriales dentro de un municipio o una jurisdicción. Y el valor a pagar pues tiene unas características especiales que están establecidas. Para responder en este caso, la respuesta correcta sería la B, que dice sujeto activo, pasivo, hecho generador y base gravable. Segunda pregunta. ¿Cuál es el proceso para inscribirse, pagar y declarar industria y comercio en algún municipio de Colombia? A. RUT, Cámara de Comercio, periodicidad del pago, declaración bimensual o anual. B. Acercarse a la Cámara de Comercio. C. Descargar el volante vía internet y acercarse al banco. D. Entrar a la página de internet. Esta es una pregunta muy importante que muchas personas dejan de hacer de pronto este proceso porque no tienen la información completa. De acuerdo a toda mi experiencia en empresas, puedo decir que este impuesto es muy fácil de crear o de inscribir y también así es muy fácil de pagar. El primer paso y lo primero que hay que hacer es tener claro que debemos inscribirnos en el registro de información tributaria, pues que nos dará o le dará al Estado un poco más de información acerca de las actividades que realizamos nosotros. Lo segundo es inscribirse en la Cámara de Comercio del municipio en el cual se esté llevando a cabo la actividad comercial o industrial, pues para el caso de nuestro impuesto. Tercero, hay que tener muy claro el periodo de pagos de este impuesto, ya que se puede hacer mensual o bimensual. Por lo general se hace bimensual. También hay que tener claro que la declaración también puede ser bimensual o puede ser anual, y en algunos casos los municipios cobran de manera anticipada este impuesto, mientras que otros lo hacen a medida de que el impuesto se vaya causando. Tercera pregunta. ¿Cómo se liquida el impuesto de industria y comercio? A. Sobre el promedio mensual de ingresos brutos del año inmediatamente anterior. B. Expresados en moneda nacional y obtenidos por las personas y sociedades de hecho. C. Sobre la base gravable se aplicará la tarifa que determinen los consejos municipales dentro de los límites establecidos. D. Todas las anteriores. Para responder a esta pregunta podemos decir que este impuesto se liquida de acuerdo a todo el promedio mensual de ingresos brutos que tuvo una persona, una razón social, una empresa en el año directamente anterior. Este impuesto, los municipios, según la Ley 14 de 1983, los municipios tienen unos límites de cobro de este tipo de impuestos y lo diferencian o lo dividen entre actividades comerciales y actividades industriales. Para las actividades industriales, los municipios no pueden cobrar una tarifa superior del 2 al 7 por mil, y para actividades comerciales no se puede cobrar más del 2 al 10 por mil. En este caso, respondiendo a la pregunta, sería la de todas las anteriores.
Cuarta pregunta. Liquidación del impuesto de avisos y tableros. A. Se liquidará y cobrará en adelante a todas las actividades comerciales, industriales y de servicio. B. Este impuesto es independiente del impuesto de industria y comercio. C. A y D son correctas. D. Tiene una tarifa de un 15% sobre el valor del impuesto de industria y comercio fijada por los consejos municipales. Esta pregunta podemos decir que este impuesto es un impuesto complementario o adicional al impuesto de industria y comercio, el cual determina que toda persona o sujeto pasivo que paga el impuesto de industria y comercio y tiene una valla o un aviso publicitario en el espacio público, está obligado a pagar este impuesto, y este impuesto se le cobra a un 15% sobre la base gravable del impuesto de industria y comercio. Bueno, según las respuestas que me muestran, podría decir que la A y la D son correctas. Se liquida y se cobrará en adelante a todas las actividades comerciales, industriales y de servicios, y tiene una tarifa de un 15% sobre el valor fijado. Es importante tener en cuenta que así tengamos avisos de información legal que contengan de pronto eslogan o imágenes de nuestra empresa y que estén ubicados en el espacio público, que es una de las características principales para el cobro de este impuesto complementario. Si tenemos esa condición, debemos pagar este impuesto complementario. Quinta pregunta. ¿Cuál fue el avance del impuesto de industria y comercio en cuanto a la ley 1819 del 2016? A. Disminuciones considerables en la tarifa del impuesto y pago solo en el municipio donde se genera la actividad. B. Base gravable, territorialidad, unificación del formulario de declaración. C. Todas las anteriores. D. Los conceptos municipales y distritales establecieron un sistema preferencial del impuesto para pequeños contribuyentes. Bueno, con esta ley 1819-2016 se tuvo muchas mejoras en el proceso en cuanto al impuesto de industria y comercio. Una de las principales fue que se cambió la manera en la que se grababan o liquidaban el impuesto como tal de industria y comercio. Anteriormente, como le expliqué, este impuesto se liquidaba de acuerdo al promedio mensual de ingresos brutos que se percibían en el año gravable. Ahora se incluyen todos los ingresos ordinarios y extraordinarios a los que haya tenido lugar el sujeto pasivo. También es importante destacar que no se incluirán todas las devoluciones, los descuentos a los que tuvo la persona también lugar. Quinta pregunta. ¿Cuál fue el avance del impuesto de industria y comercio en cuanto a la ley 1819 del 2016? A. Disminuciones considerables en la tarifa del impuesto y pago solo en el municipio donde se genera la actividad. B. Base gravable, territorialidad, unificación del formulario de declaración. C. Todas las anteriores. D. Los conceptos municipales y distritales establecieron un sistema preferencial del impuesto para pequeños contribuyentes. Otro de los cambios importantes que tuvo este impuesto de acuerdo a la ley fue la territorialidad del impuesto, y es la que determinó que en donde se desarrollara la actividad se iba a ser cobrada o grabada. Entonces, en el municipio donde se desarrolle, si de pronto es un servicio o una actividad comercial, un servicio como transporte o la venta por internet o por catálogo, se va a grabar o se va a causar en el municipio en donde se desarrollan las actividades como tal. Otra adicional y pues también muy importante es que se unificó el formulario de declaración, se hizo uno único a nivel nacional, que es el que utilizarán todas las personas que pagan este tipo de impuestos, y también se organizó o se desarrolló de una manera más eficiente que las personas pudieran pagar o cumplir con sus obligaciones en cualquier parte o lugar del país. Y por último, le permitió a los consejos municipales poder tener excepciones con sujetos o sujetos pasivos que hacen
pues pagos de impuestos, como tener tarifas preferenciales o diferenciales de acuerdo a las actividades que realicen en el municipio. En este caso, la respuesta sería a la pregunta disminución considerable en la tarifa de impuesto de pago solo en municipios donde se genera actividad, no. En este caso sería base gravable, territorialidad, unificación del formulario de declaración. Sexta pregunta. En la actividad de servicios, en industria y comercio, el ingreso se recibe en el lugar donde se ejecuta. ¿Cuál o cuáles de los siguientes casos son la excepción? A. En el transporte se percibe en el lugar donde se despacha el bien o la mercancía. B. En televisión, internet por suscripción, se percibe en el municipio donde se encuentra el suscriptor. C. Telefonía móvil y servicio de datos se perciben en el domicilio principal del usuario. D. Todas las anteriores son correctas. Impuesto de industria y comercio para las empresas industriales. Según la Ley 14 de 1983, en el artículo 34 nos dice que para los fines de esta ley se consideran actividades industriales las dedicadas a la producción, extracción, fabricación, confección, preparación, transformación, reparación, manufactura y ensamblaje de cualquiera de clase de materiales o bienes. Para el pago de estos impuestos de industria y comercio sobre las actividades industriales, el gravamen sobre la actividad industrial se pagará en el municipio donde se encuentre la fábrica o planta industrial, teniendo como base gravable los ingresos brutos provenientes de la comercialización de la producción. El mensaje es claro: el impuesto se causa en el municipio donde esté ubicado el centro industrial, donde esté montada la fábrica, no importa que luego la producción de la fábrica sea comercializada en otros municipios. Octava pregunta. El impuesto de industria y comercio sobre las actividades comerciales realizadas por catálogos, compras en línea, correo, etc., ¿dónde se debe cancelar? A. En el lugar donde se fabrica la mercancía. B. En el lugar de despacho de la mercancía. C. En el municipio donde vive el dueño de la empresa. D. Todas las anteriores son correctas. El impuesto de industria y comercio en las actividades comerciales, según el artículo 35 de la Ley 14 de 1983, se consideran como actividades comerciales el expendio, la compraventa y distribución de bienes o mercancías, tanto al por mayor o al por menor, y las demás definidas por el Código de Comercio como tales, siempre y cuando no estén consideradas por este mismo código o por esta misma ley como actividades industriales o de servicio. En la actividad comercial se tendrán en cuenta las siguientes reglas. Si la actividad se realiza en un establecimiento de comercio abierto al público o en puntos de venta, se entenderá realizada en el municipio donde estos se encuentren. Si la actividad se realiza en un municipio en donde no existe establecimiento de comercio ni puntos de venta, la actividad se entenderá realizada en el municipio donde se perfecciona la venta. Por lo tanto, el impuesto se causa en la jurisdicción del municipio donde se conviene el precio y la cosa vendida. Las ventas directas al consumidor a través de correo electrónico, catálogos, compras en línea, televentas, se entenderán grabadas en el municipio que corresponde al lugar del despacho de la mercancía. En la actividad de inversionistas, los ingresos se entienden grabados en el municipio o distrito donde se encuentra ubicada la sede de la sociedad donde se posean las inversiones. Novena pregunta. ¿Quién expide el certificado de retención en el impuesto de industria y comercio? A. Los retenedores del impuesto. B. La DIAN. C. La Procuraduría. D. B y C son correctas. ¿Quién expide el certificado de retención en el impuesto de industria y comercio? Los retenedores del impuesto de industria y comercio expiden el certificado de estas personas naturales o jurídicas a quienes han sido objeto de esta retención.
El certificado es el soporte para que estas personas naturales o jurídicas se descuenten el valor retenido del total a pagar en su declaración privada de industria y comercio.